Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos grabando el primer video de este año 2023. Esta clase corresponde a la clase pasada, que fue la primera clase del año en este taller que, como todos saben, se denomina Filosofía para la Vida. Es un taller que tiene ese nombre porque nosotros consideramos que si la filosofía no tiene un impacto, el mundo de las ideas, el pensamiento, no tiene impacto en nuestra vida, no nos modifica, no transforma, no tiene ningún sentido. La dejaríamos de lado. Sin embargo, estamos convencidas que la filosofía, que las ideas, digamos, son un motor de la realidad, del acontecimiento, de los cambios personales, familiares, grupales y por supuesto socioculturales. Sabemos también que todos los años vamos cambiando de eje temático, siempre en el contexto de una filosofía para la vida. Trabajamos distintas temáticas. La temática de este año, lo que hemos propuesto, incluso un poco consensuado con el grupo del año pasado, tiene que ver con la problemática del poder. En filosofía siempre sucede que hay un uso coloquial, un uso cotidiano de algunos conceptos, palabras, de categorías que en filosofía no significan necesariamente lo mismo que a nivel cotidiano. Nosotros permanentemente hablamos del poder. Por lo general hay como un prejuicio en la actualidad con respecto al poder y con respecto a la política. Por eso es tan importante generar estos espacios de reflexión para entender cómo se han ido construyendo o desarrollando estos conceptos y estos pensamientos a lo largo del tiempo, para entender incluso por qué, por ejemplo, hoy hablar de política o decir que uno se dedica a la política o es político es como una mala palabra, o también para entender por qué el poder aparece como un gran monstruo eh, del cual habría que mínimamente escapar y no ponerse a estudiar o a pensar, por ejemplo, como nosotros lo vamos a hacer este año en un taller de filosofía. Esa es la razón por la que este año elegimos este tema, justamente para comprender, para entender muchos aspectos de nuestra realidad personal, individual y de nuestra realidad social. El poder es un tema que yo les diría recorre toda la historia de la filosofía, pero que sin embargo fue tematizado, es decir, tratado sistemáticamente recién a partir del siglo XIX y con muchísima potencia, fuerza, a partir del siglo XX. El principal referente de toda la problemática del poder es Michel Foucault. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar otros autores y otras perspectivas. Antes de empezar a indagar esta problemática, de trabajar el concepto en los autores, y si se quiere en el contexto de la vida cotidiana, lo que hicimos la clase pasada es retomar brevemente algunos conceptos fundamentales para comprender cómo piensa la filosofía. Cuando digo cómo, me refiero más al método, ¿no? ¿Cuál es la forma? ¿Cuáles son los procedimientos para filosofar? La pregunta por el qué, es decir, qué se piensa en filosofía, tiene que ver obviamente con los contenidos. Y el contenido que vamos a abordar, acabo de decirlo, es la problemática del poder. En relación al cómo filosofar, hay por lo menos una cuestión que es fundamental que tengamos en claro para poder
dialogar, para poder hacer de este taller con esta problemática una conversación, partiendo del supuesto de que nosotros los seres humanos somos seres dialógicos y que tenemos la pretensión de resolver los problemas de cualquier índole que sea dialógicamente, a través de un diálogo, de una conversación, y no a través de la violencia o de la clausura de la palabra del otro, porque es fácil ganar una conversación si yo le tapo la boca, simbólicamente dicho, a otra persona de la manera que sea. Entonces, aclaremos por lo menos un punto. Filosofar, es decir, hacernos preguntas fundamentales, preguntas que nos inquietan a todos y a todas por el solo hecho de ser seres humanos, por el solo hecho de habitar la condición humana. Nos hacemos preguntas filosóficas. Puede que no todos los días, puede que en mucho tiempo no las hagamos. La velocidad de estos tiempos no nos da la oportunidad de detenernos a pensar demasiado. Sin embargo, alguna vez somos interpelados por la vida, por la realidad, frente a situaciones límites, frente a cambios, frente a duelos, y ahí nos anima a todos los seres humanos el espíritu filosófico. Como les decía, se trata de preguntas fundamentales acerca de la existencia, acerca del sentido, acerca de qué somos, a dónde vamos, cómo debemos ser, si hicimos mal, si hicimos bien. Todas estas cuestiones que incluso a nivel cotidiano nos las preguntamos y nos preocupan. Esas preguntas, si van a estar en un contexto filosófico, que no sería un contexto religioso, que no sería un contexto literario, porque podría hacerse, pero sería en un ámbito de ficción. Si nosotros estamos en un contexto filosófico, esas preguntas se responden fundamentadamente. Para que una respuesta y una conversación sea filosófica, tenemos que preguntarnos el porqué de tal afirmación, el porqué de tal pensamiento. Si no podemos decir por qué pensamos como pensamos, si no podemos dar fundamentos de nuestras convicciones y de nuestras ideas, es difícil que podamos sostenerlas y continuar la conversación. Tendríamos que repensar qué tan consistentes son nuestras ideas para poder, ahí están mis mascotas, las incorporamos a la clase, tendríamos, decía, que preguntarnos qué tan consistentes son nuestros pensamientos y nuestras convicciones, que no podemos sostenerlas, diciendo por qué pensamos como pensamos. Para la filosofía no es válida la respuesta, yo pienso así, ¿por qué? Porque sí, porque me parece, porque lo escuché en la tele, porque me lo dijo un vecino, o porque me lo dijo una persona que yo considero que tiene mucha autoridad. Aún así, toda respuesta filosófica debe poder ser fundamentada. Debemos poder decir el por qué. Ese es el principio básico para poder llevar adelante un encuentro filosófico acerca de la problemática que sea, incluida la nuestra, que es la pregunta por el poder. Dicho esto, vamos a hacer una distinción muy básica. Podemos decir que la filosofía tiene un comienzo histórico y tiene un origen. El comienzo histórico, por lo menos en la filosofía que nosotros damos habitualmente en las universidades, en la academia, el comienzo histórico de la filosofía occidental, digamos, judeocristiana, de esta tradición, arranca en Grecia en el siglo VI a.C., con los primeros filósofos que la mayoría de ustedes los conocen. Los tres primeros son Tales, Anaximandro y Anaxímenes, y conocen a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, Heráclito, Pitágoras. Y después en adelante, bueno, una tradición filosófica
marcada, tengo que decirlo, con dolor, por una línea masculina, digamos. La mayoría de los filósofos que han trascendido y cuyos libros encontramos en las bibliotecas o cuando googleamos ahora en internet son varones. Esa es una cuestión también para pensar y para discutir fundamentadamente. Eso les decía con respecto al comienzo de la filosofía. Y después tenemos el origen de la filosofía. El origen es, yo diría, atemporal. En todo momento, en todo lugar, aquí y ahora, nosotros estamos filosofando y con eso se genera el origen del filosofar en una persona que está conmocionada por alguna situación, que le pasó algo o que se sorprende. El asombro es una de las características más importantes que generan el pensar filosófico. También, obviamente, la disconformidad, la crítica, fundamentalmente, a las condiciones de vida, a las condiciones sociales, a las formas de pensamiento, nos generan una actitud filosófica de cuestionamiento y crítica, que, vuelvo a insistir, tienen que estar necesariamente en el contexto de un diálogo, de una conversación fundamentada. Porque si no nos terminamos peleando. Yo pienso así, esa es tu idea, esa es la mía, terminamos con eso, nadie fundamenta y cada uno se queda con su verdad, como también se dice a nivel coloquial. Nosotros en la clase pasada definimos lo que nosotros denominamos dos paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Los paradigmas son modelos. Definimos dos grandes paradigmas, dos grandes modelos desde los cuales podemos comprender y pensar todas las problemáticas filosóficas que se han desarrollado a lo largo de esta historia que, como dijimos, nosotros tomamos como que comienzan en la Grecia antigua, siglo VI a.C., con los primeros filósofos. Esos dos grandes paradigmas o dos grandes modelos son los que nos posicionan en la mirada filosófica de cualquier problemática. Yo les diría que ambos paradigmas son como, digamos, un punto arquimérico, el soporte de cualquier pensamiento. Y al ser el fundamento último, el soporte de cualquier pensamiento, es a su vez imposible de ser fundamentado, porque sería algo así como el piso donde estamos parados para mirar la realidad filosóficamente. Nos referimos a un paradigma que sería el de la filosofía de la sustancia, el de la filosofía de las esencias, la llamada metafísica, que, como decíamos, se ubica en el comienzo de la filosofía. La filosofía empieza como metafísica. Empezar la filosofía como metafísica significa una búsqueda de los primeros filósofos de un principio explicativo de la realidad. Y ese principio, de alguna manera, reuniría a todas las diferentes formas en que se da la existencia de las cosas y la existencia humana. Sería algo así como, decíamos en la clase, como un hilo conductor que finalmente nos estaría sacando del gran laberinto que es la vida. Eso de creer que estamos seguros y que el camino es por acá, pero nos damos cuenta que hay un obstáculo, tenemos que retroceder, volver y así sucesivamente. La vida se parece mucho a un laberinto. La realidad a lo largo de la historia se parece mucho a un laberinto. La diversidad de cosas que constituyen la realidad, la naturaleza, el universo, se parecen mucho a un laberinto. Entonces, la filosofía busca entender esa complejidad que es la realidad
a través de la postulación de un principio explicativo que los griegos llamaron arjé. ¿Qué es el arjé? Eso, ese algo que le da unidad a la diversidad, ese algo que nos explica, por ejemplo, nuestra vida tan diversa, tan distinta, con tantas variaciones, nos permitiría darle un hilo conductor y entender el porqué de tantas cosas que nos ocurrieron, de tantos cruces que tuvimos, etc. Por otro lado, tenemos otro gran paradigma, que es un paradigma más contemporáneo, pero que sin embargo estuvo presente en la Edad Antigua. O sea, otro modelo, otro paradigma, otro modelo, otra forma de entender y comprender la realidad, el mundo, lo que hay, lo que es, lo que somos, el sentido, todo eso que tanto nos inquieta y nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Hacia dónde vamos? Ese otro paradigma es la filosofía del acontecimiento. Y yo les diría que es la filosofía que más contemporánea. En ese paradigma de la filosofía del acontecimiento ubicamos a la problemática del poder tal como la plantean estos filósofos del siglo XIX y XX, y fundamentalmente Foucault y todos los filósofos que beben en sus fundamentos teóricos. Por lo tanto, obviamente nuestra mirada acerca del poder va a estar situada y fundamentada en este paradigma de la filosofía del conocimiento, del acontecimiento, perdón. Sin embargo, no vamos a poder entender qué significa la filosofía del acontecimiento si no entendemos antes aquel paradigma al cual se le opone la filosofía del acontecimiento, que es justamente la filosofía de la sustancia, la filosofía de las esencias. Hacia allí nos vamos a conducir en la próxima clase, y luego haremos este registro para que le podamos dar continuidad al taller a través de este medio. Muchas gracias por escuchar y nos encontramos en la próxima clase.